Desde Lima y Londres, llega el Super Show narrativo con sus anfitriones Alonso y Eric. Oli. El episodio de hoy: The Lighthouse. ¿Quién vive en un faro en el medio del mar? Willem Dafoe. ¿Quién es su perra la que le va a pegar? Robert Pattinson. ¿Cuál es el show que lo va a analizar? Super Show narrativo de Alonso y Eric. Y es muy tarde, ya no puedes escapar. Bienvenidos. 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 En estos tiempos de coronavirus. Aplausos, por favor, para el gran esfuerzo de Alonso como cantante. Tienes una gran carrera por delante, amigo. Déjame decirte. I know. Y era una carrera poder haber tenido esta oportunidad de filmar este episodio contigo. Pero aquí estamos, nonetheless. Estamos presentando acá el episodio número 8 del Super Show narrativo, en el cual vamos a hablar. En el cual vamos a hablar. Parado. Excelente. Gracias por tu aporte. Pero este es el episodio en el cual vamos a hablar de algo que ha aportado bastante en nuestra vida. Vamos a hablar de este exquisito género llamado el horror. Y uno de los mayores exponentes de este género del siglo XXI, déjame decirte, estamos muy, muy felices de que nos toca ahora hablar de el legendario y no tan longevo director, escritor y diseñador de producción llamado Robert Eggers. Me da bastante curiosidad que le digas legendario aún. El huevón viene trabajando solamente unos 5 o 6 años en la industria, pero lo que el huevón ha hecho ya es un va a dejar mácula. Name, de hecho sí. De hecho va a dejar huella. Pero bueno, antes de entrar a quién era Robert Eggers, quisiera, antes de seguir con esto, mandar unos pequeños saludos a dos queridas amigas acá que están en Londres escuchándonos. A Diana y a Cristina. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que el coronavirus no les haya infectado todavía. Espero que estén bien ahí en su casa, escribiendo sus guiones, tranquilitas, excelentes. Alonso, ¿tú tienes algunos saludos que mandar? Saludo a todo aquel que se haya querido quedar en su casa en estas épocas un poco inciertas, que seguramente pasarán en menos de lo que nosotros nos imaginamos, pero qué bien que haya gente que quiere comenzar a cuidarse y tomar las medidas necesarias. Así es. Bueno, y antes que nada, también queríamos mandar bastante a la mierda a esas personas que acaparan todos los papeles higiénicos y geles desinfectantes de cualquier centro de ventas. Váyanse a la puta madre. Muchas gracias. Como podrán entender, este capítulo ha sido grabado el sábado 14 de marzo y ya sabemos que están escuchándolo este 20 de marzo en adelante. Pero bueno, coronavirus presenta una cara del horror y estamos a punto de hablar de otra. Es la cara ficcional del horror. Y Robert Eggers se presenta como una de las efigies, uno de los portentos que en el siglo actual nos ha dado bastantes obras que han aportado al estudio de dicho horror, y también nos ha presentado bastantes facetas que se creían un poco olvidadas, visto y considerando que bastante de las referencias que utilizo para referirme a esta película vienen de películas que yo he estudiado que han sido estrenadas en el siglo XX, más o menos a mediados del siglo XX. Pero bueno, este señor de Nueva Inglaterra se presenta y representa como esta hermosa fusión de disciplinas en el cine. Porque no solamente es un director y un guionista, sino también es un production designer. Sí, yo creo Robert Eggers inició en su carrera como production designer también en sus cortometrajes, ¿no? A falta de fuerza de mano para ayudar en las distintas áreas, él decidió tomar papeles y, bueno, hacer la son de director de arte en varios de sus trabajos, ¿no? Exacto. Y mira, en todo el tiempo que nos ha gustado hablar de horror y analizar el género, siempre nos hemos topado con bastantes aspectos técnicos que atribuyen un mejor cariz a la trama y también al guión, como también vestuarios, escenografías, paisajes, y tener ese conocimiento bien inculcado en tu cabeza y haber fungido como production designer
te da esa herramienta que tal vez te pueda diferenciar del resto, y creo que mucho es el caso ahorita con el señor Eggers, porque muy bien nos damos cuenta que sus películas no son parte del montón, no es una foto que voy a replicar en otra, es totalmente una atmósfera distinta a la cual nos fascina analizar el día de hoy. Así es, así es. Y bueno, Robert Eggers inició haciendo un número de cortometrajes. Entre ellos hay 3, de los cuales sobresalen entre los demás. ¡Dilo, go! Uno es una adaptación de Hansel y Gretel, que tengo entendido no está disponible para todo el público en YouTube. Creo que hay que hacer una búsqueda bastante extensa para poder encontrarlo. El otro es una adaptación del Corazón delator, la obra de Edgar Allan Poe. Exacto, la famosísima historia corta del corazón, que no me acuerdo qué pasaba en esa historia, la puta madre. Me encanta Edgar Allan Poe y no me acuerdo de este cuento. Qué huevón soy. Y el último incitamos que la gente investigue. Incitamos que la gente investigue, por favor. Encuentren el corto, véanlo. Me han dicho que es muy bueno. Y lean el cuento, es bastante bueno. Y el último cortometraje que hizo antes de ya lanzarse de lleno a los largometrajes fue Brothers, que fue un concepto hecho cortometraje para lo que llegó a ser The Witch, su primer largometraje, que hablaremos en breves. Brothers fue la forma de Robert Eggers de decirle al estudio, mira, así es como yo puedo hacer de que el bosque dé miedo. Y eso se traduce bastante bien en lo que llega a ser su primer largometraje, que es The Witch. Alonso, cuéntame, ¿de qué trata The Witch? Al toque, antes de pasar a The Lighthouse. Bueno, The Witch, porque los diseñadores decidieron no usar la W, sino separar las Bs. Aquí estamos hablando de una familia extremadamente puritana en la época de Nueva Inglaterra, del siglo XVII. Estamos hablando de las épocas de las plantaciones, las épocas donde Nueva Inglaterra era la efigie y también el pilar económico de Estados Unidos, y donde también eran muy conocidas los juicios de las brujas. Entonces, esta familia, por disputas religiosas, es excomunicada de esta plantación y tiene que buscar una nueva zona en la cual vivir. Dicha zona pasa y resulta que era aledaña a la guarida de unas nefastas y maléficas brujas que comienzan a atormentar la familia al momento que raptan al hijo menor, y luego van a comenzar a vivir una secuencia de episodios desafortunados y grotescos. Así es. Una excelente película que tanto Alonso como yo recomendamos. Personalmente fue una de mis favoritas del 2015, que fue cuando se lanzó. Una de mis favoritas del siglo. Ah, la del siglo, wow, no, qué fuerte. No, espérate, así te la pongo. Por el hecho de que Robert Eggers es una persona que demuestra con creces lo mucho que investiga antes de hacer una historia. No, completamente. Y eso es algo de lo que sí me gustó muchísimo. Y como podemos ver justo con The Witch y ahora también con The Lighthouse, es que ambas películas no son modernas por ningún lado. Son películas contextualizadas en momentos muy, muy atrás. Tenemos The Witch, que como tú bien has dicho, está contextualizada en el medio del siglo XVII en Nueva Inglaterra. Tenemos The Lighthouse, que es una película que está contextualizada a fines del siglo XIX. Y ambas películas manejan no solamente un vestuario especial, unas locaciones especiales, pero un manejo del idioma bastante especial. Y aquí es donde yo creo que Eggers es donde se lleva el mayor número de elogios posibles, creo yo, porque este huevón, el nivel de investigación que se mete, he podido ver varias de sus entrevistas donde él habla sobre su proceso de investigación, no solamente para The Lighthouse, sino también para The Witch. Y prácticamente constituida de leerse libros de aquellas épocas, ver cómo hablaba la gente. Claro, incluso transcripciones. Exacto. Transcripciones de los juicios de brujas, los cuales tenían estos pequeños modismos, estas muletillas, estos neologismos, estas maneras de hablar, o tal vez términos que ya se encuentran extintos, pero que él pudo bien inmiscuir en sus guiones. Lo cual me imagino cómo podría ser ese trabajo para el actor. El hecho de tener que transportarse a ese tipo de léxico y ese tipo de época, tanto física como mentalmente, porque el pata también, o sea, como dijimos, es un perfecto production designer y es un gran guionista, pero también como director se nota sus proezas, porque los actores logran absorber perfectamente el ambiente. Por completo. Y bueno, también con The Lighthouse no solamente tuvo que leerse
mil y un libros sobre cómo era el inglés en esa época, ¿no? Pero también tuvo la suerte de que había un libro de serie de entrevistas hecho por una autora que no me acuerdo el nombre ahorita, donde transcribía textualmente cómo hablaban los marineros con los que ella hablaba. Y según Eggers, este libro fue una gran fuente para él a la hora de escribir sus diálogos. Y yo creo que se muestra por completo a la hora de que no solamente ves la película, pero también cuando lees el guión, hay ciertos modismos, ciertos usos del inglés que, o sea, valgan verdades, hoy en día no existen. Pero no, son no cuestiones es de yes, que, sir. No es exacto, yes, sir. Es acá I, es sir. I, sir. Y acá en la película son cosas que agregan aún más a esta autenticidad, ¿no? De los personajes y de la historia. Y la elevan a un nivel de que probablemente no había podido estar si usaban un inglés normal. Exactamente. No es simplemente partir de un concepto interesante, no es simplemente tratar de bañar la imagen y también bañar la historia de aspectos de horror que van a distraer y ensalzar a la audiencia, sino estamos hablando de si queremos que esta cosa sea también vista como este aspecto histórico, un reflejo histórico de la época, esfuérzate lo más que puedas para que parezca lo más verosímil posible. No nos vamos a creer el hecho de que un marinero del siglo XIX diga beg your pardon. No, o sea, claro. tiene que comenzar a plantar tu historia en la realidad en la cual la estás contando. Uno, comienza a mostrar cierta flojera y cierta falta de interés y no lo haces. Y dos, nos estamos dando cuenta de cuáles son realmente los valores detrás de lo que dicen los personajes. Y a través de eso uno se puede armar un mundo que el tipo haya dicho que es I, sir, en vez de yes, sir, y no va a tolerar otra cosa que no sea eso, nos cuenta bastante del personaje de Willem Dafoe. Sí, y no solamente también de Willem Dafoe, pero también del personaje de Robert Pattinson. Y antes de pasar de nuevo, pasar ahora a la historia, como veo acá en nuestro hermoso guión que tenemos, Gracias quería por romper solamente... la cuarta pared. Así es. Este es un podcast metaficcional. Quería plantearte una pregunta. ¿Tú crees que Eggers sea posiblemente el mejor director de horror hoy en día? Cuando tienes a gente como Ari Aster o como Jennifer Kent también trabajando. Ese es el tema. O sea, cada uno comienza a mencionar, o tal vez que uno comienza a poner a colación distintas voces. Sí. Y cuando yo creo que obviamente, tipo, o sea, ¿tú hubieras podido ser capaz de decir que Kubrick era el mejor director del siglo XX? Yo mantengo que sí. Para mí es el mejor de todos los tiempos, pero esa es mi opinión personal, claramente. Es tu opinión personal, claro. Y sí. Supongo que también será tu opinión objetiva, pero en sí, mira, con tal de que este tipo aporte algo totalmente distinto a la conversación y que cada película que él saque requiera de un análisis y requiera también de una observación mucho más exhaustiva a través de sus elementos, de cómo los personajes se comportan, sus diálogos, sus acciones, el hecho de que comience a lanzar la narrativa como el punto principal de su película y que la trama sea tal vez dejada un poco de lado para más adelante en el guión, y aún así mantener mi interés y aún así mantener mi buena disposición y también mi buena opinión acerca de su trabajo. Esta persona, hasta ahorita, con sus 2 largometrajes, que ya se viene el tercero, no ha hecho nada más que sorprenderme y no ha hecho nada más que darme momentos de placer inmenso al ver películas de horror. Así que estoy completamente de acuerdo contigo, de hecho. Esta pregunta yo diría que se debería hacer más tarde, cuando ya acabe el siglo. Yo creo que sería bueno replantearnos esta pregunta cuando cada uno de ellos haya sacado más cosas. Porque Ari Aster empezó con Hereditary, luego hizo Midsommar hace, ya creo que pasaron 2 años o 1 año, no me acuerdo exactamente. Jennifer Kent sacó The Babadook hace ya varios años y ahora está sacando The Nightingale, si es que no salió ya. No estoy todavía muy seguro cómo están las fechas ahí. Y bueno, vemos que acá tenemos un trío de directores de horror, los 3 curiosamente relacionados con A24, el estudio independiente que está dando mucho que hablar hoy en día. Que lamentablemente sigue siendo independiente y por ende no va a tener bastantes sponsors, pero así es. En sí, aquí quiero comenzar a expandir y también a propagar el virus que se llama A24. Quiero que todo el mundo ya comience a ver películas producidas por este estudio
que muy bien, tal vez ya la pudieron ver. Tenemos It Follows, tenemos también Whiplash. Que ¿Whiplash es A24? Espérate. Creo que no. Me estoy volviendo horrible, ¿no? Creo que sí te está volviendo. Guión, producción... No es... No, eso es Blumhouse. Sí, es Blumhouse, sí. No sé por qué pensé que era Whiplash de 24. O sea, no es una película al estilo A24, ¿no? Pero bueno. En fin, nos estamos desviando ya un poquito más por el cariño que le tenemos a este estudio. Vean sus películas, son muy buenas. Y bueno, Ari Aster, Robert Eggers, Jennifer Kent, sigan haciendo lo que están haciendo y por favor, tráiganos más horror del bueno. Hablando de horror del bueno, esta película creo que destaca bastante por el hecho de que es un concepto que no era tan abordado por muchos directores, pero siempre lo ves en las propuestas de estudiantes aspirantes a guión que luego terminan cagándola. Pero cuando es un director ya bien formado en lo que es manejo de trama y también manejo de interés y manejo de narrativa, uno ve cuando un psychological horror puede ser perfectamente válido para contar una historia de inicio a fin. ¿Qué estamos viendo con horror psicológico? Estamos viendo una historia extensa de películas que se remontan hasta los años 50, cuando hablamos de películas que... Hasta ni siquiera eso, hasta la época del expresionismo alemán se podía ver los primeros atisbos de que jugar con la mente del personaje y hacerlo ver cosas. Y también el hecho de empatizar tanto con esta persona y cambiarla a lo largo de la película a una persona despreciable, no por la intención suya, sino por lo horrible que fue la situación que tuvo que experimentar, se vio como un leitmotiv también en bastantes películas que pudimos ver en este género del horror. Yo resalto bastante la película francesa Le Diabolique, The Haunting, The Innocents, Carnival of Souls y sobre todo The Shining, que yo pienso que esta película es como tratar de hacer un pitch y decir esto es The Shining de Stanley Kubrick en el mar. Oh, interesante. Interesante comparación, alucina. Nunca lo hubiera pensado así. A ver, escúchame. Bueno, claramente se van a un sitio alejado. Están aislados. Están solos. Hay escenas en las cuales comienzan a haber mujeres grotescas que se ríen y alaridos muy horrorosos. Hay una escena en la cual se persiguen con un hacha. ¿Qué más quieres? Ya, para un toque. Le has dado el clavo a unas cuantas persiguiendo con un hacha. Cuando vi esa escena en The Lighthouse solamente pensé en The Shining, no voy a mentir. Es verdad, es un lugar aislado y alejado, pero dejemos claro una cosa. La sirena no es una mujer grotesca. Sabía que ibas a decir eso. Bueno, me vas a decir que no está pintada como un objeto sexual, que bueno, es una temática bastante fuerte dentro de la película. Un muñeco está pintado como un objeto sexual, porque los huevones están... Es vivir al costado de un viejo grotesco que se tira pedos en tu cara. Cuando ves a algo con círculos que denotan cierta turgencia como senos, tú te vas a pajear. No hay de otra. Bueno... Otra cosa que esta película no tiene, por lo cual me parece no es válida tu comparación con The Shining, es que no tienes a un hombre vestido de oso haciéndole felatio a un hombre en traje. Gracias, Eric. Sí. Una escena que duró por lo menos unos 20 segundos ha descalificado totalmente mi comparación. Muchas gracias. Es tan icónica como la escena de Jack Nicholson persiguiendo a Jack Torrance persiguiendo a Danny y a la flaca esta que no olvidé su nombre por el hotel con el hacha. ¿Sabes qué? Pero ¿sabes qué? Era... ¿cómo se llamaba? Bueno. ¿Qué cosa? Dilo. No, la actriz. Coño, no olvidé su nombre. No estamos funcionando bien hoy día, como podrán ver. Es que bueno, nos ha faltado el café. Y también nos ha perturbado bastante ver a Robert Pattinson destruyendo una gaviota. Shelley Duvall. Sí. Nos ha perturbado bastante ver a Robert Pattinson destruyendo una gaviota frente a nuestros ojos. Pero también... Que se ha vuelto un meme y una página de Facebook. Excelente. Y estoy seguro que también hay memes y también páginas de Facebook que se dedican también a analizar la escena del hombre en traje de lobo haciéndole el fellatio al camarero. Que conste que no es un traje de lobo, es un traje de oso. ¿Cómo va a ser un traje? Mira, escúchame. Lee el libro. La huevada es un lobo.
Ya, la película es otra cosa. La película es totalmente distinta al libro. Ya, pero de ahí es la referencia directa. Es que hay un pata con máscara de lobo que perseguía a Dani. Bueno, punto aparte. El horror de la situación y el contexto como elemento es lo que nos trae acá a colación el tema de The Lighthouse. Porque muy bien vemos películas que tratan de exacerbar miedos mundanos de la gente, ¿no? Estamos hablando bueno, volviendo a The Shining, es el miedo a The Cabin Fever, o al miedo a... Claro, el miedo a querer violentar también a tu familia. En El Exorcista es el miedo de que una madre soltera no sepa cómo ayudar a su hija, o el miedo a los estatutos religiosos, a las leyendas. El miedo de It Follows es también el miedo a las enfermedades de transmisión sexual y también la enfermedad de sentir que está siendo seguido. Y esta película, si bien podría volver al tema de que es el miedo del aislamiento y el miedo a la posible sospecha de que la persona con la que comparte este hecho en un lugar desolado puede ser un potencial criminal, también vemos bastante que esta es una película que usa la situación y el contexto como este elemento que potencia el horror. Aquí estamos en una situación bastante compleja y también bastante... con muchas aristas que pueden desbalancear a alguien psicológicamente. Estás en una zona totalmente alejada de todo, en el cual puede ser que en un momento se aplace su estadía por una tormenta o por un desastre marítimo. Que spoilers es lo que pasa. Y estás comenzando a escuchar historias y leyendas de este hombre veterano del mar en faros, pero siendo así es veterano. Que te comienza a decir estos balbuceos que también comienzan a validarse a lo largo de tu estadía. Y la película comienza a utilizar la atmósfera y comienza a utilizar el tono para contar la historia. Porque si bien no hay una trama de inicio a fin, no hay un objetivo ni una motivación grande de esta persona directamente relacionada a su acción, hasta más o menos final de la película, podemos ver que la progresión de la locura es lo que nos mantiene ligados a la pantalla. Sí, es lo que nos mantiene muy expectantes a ver qué demonios va a pasar con esta persona. Sí, yo creo que acá lo principal es que, como tú bien has dicho, no hay exactamente un conflicto de inicio a fin. Obviamente tenemos, por así decirlo, el conflicto, entre comillas, del personaje de Robert Pattinson, que en un inicio se plantea como sobrevivir la estadía, pero curiosamente este conflicto, o bueno, este deseo va a ir evolucionando a lo largo de la película, porque si bien en un inicio es como he dicho, sobrevivir la estadía en el faro, de ahí pasa a ser a descubrir quién es exactamente Thomas Wake, el anciano. Y eso que sobrevive la estadía en el faro, puede parecer bastante vago. Porque... completamente, claro, pero a simple vista podrías decir que esa es. O sea, claro, es el tipo tratando de adaptarse a este nuevo estilo de vida que se le ha sido impuesto por malas jugadas en la vida. Y uno podría relacionar bastante el miedo a encontrar al peor empleador posible, ¿no? Esta persona que lo trata como menos que un perro, que trata de adaptarlo al trabajo duro. Que literalmente le dice, eres un perro y estás acá para seguir mis órdenes en un momento. Exactamente. Es simplemente un lapdog que va a estar al costado de Willem Dafoe y va a comenzar a cumplir sus labores arduas mientras él duerme y se tira pedos. Entonces, ante esa situación, el hecho de que tenemos que ver cómo esta persona lo soporta y también cómo esta persona tiene que tratar de hallar sus mecanismos y sistemas para no perder la cabeza, es más o menos lo que al comienzo comienza a hacer, valga la redundancia, el mecanismo de esta película para mantener una suerte de progresión de la narrativa. Así y eso cambia abruptamente cuando aparece el horror. Así es. Acá la narrativa va cambiando, como siempre pasa en cualquier guión, va cambiando a partir de eventos. Pero es bien gracioso porque acá no es que tengas simplemente tus principales eventos 1, 2, 3, que son tu incidente incitador. Sigo pensando que esa es la peor forma de decirlo. Estoy seguro que hay una mejor forma. Tienes tu primer plot point. Mientras más lo repitas, más la gente va a pensar en comenzar a bautizar un nuevo término. Tú puedes decirte la mierda. Tienes el punto medio, tu segundo plot point y bueno, tu desenlace.
acá en la película hay una serie de momentos que más o menos te dan una especie de estructura tradicional, pero igual esta película no se aleja de lo que y a mí me gusta llamar un ejercicio de narrativa experimental, porque, como bien hemos dicho, no hay una historia de inicio a fin que tú dices, ay, yo quiero que este huevón, no sé, puta, la historia más básica del mundo, que este huevón que conoce a la chica la gane para el final de la película, que es la huevada más cliché que puedes ver en cualquier lugar. Acá, y que tiene instaurada una trama clara. Así es, exactamente. Acá Eggers nos lleva por una serie de secuencias, en su mayoría surrealistas y bien experimentales, que poco a poco van cambiando el personaje de Robert Pattinson y te dan una cara completa de la moneda para lo que él era del inicio al final. Sí. Definitivamente hay una serie de bullet points, hay una serie de momentos claves en la película, momentos de inflexión o momentos en los cuales tú te das cuenta de que, esto se está poniendo serio. Pero también hay, en este tipo de películas, las cuales se conoce como el slow burn, cuando hay bastantes aspectos que aparecen gradualmente en la película y que te comienzan a dar señales de que pronto la huevada se va a destruir, vamos a comenzar a ver estos momentos en los cuales el personaje comienza a ser más curioso. Y eso es clave en tu protagonista. Tu protagonista debe querer algo vehementemente. Esta persona está varada con un potencial criminal y el huevo no quiere morir. Entonces este deseo, esta motivación de sobrevivencia y también de entender su entorno va a comenzar a desprenderse en pequeñas acciones, como tratar de descubrir qué está en el tope del faro, donde emana la luz y donde Willem Dafoe va y se encierra. Así como es. también qué es el misterio, qué es el misterio detrás de la leyenda de la gaviota y la leyenda de las sirenas que casualmente se encuentra, y cómo fue el tema del asesinato del ex compañero que pasaba tiempo también en dicha isla y que cuyas visiones horrorosas del protagonista comienzan a incitarle de que este es un misterio que debe ser resuelto. Bueno, todo eso puede ser acciones tal vez no muy bien desarrolladas, pero sí comienzan a construir la trama de tal manera de que, si bien no hay una acción dramática que une toda la película de comienzo a fin, es un preludio en el que la narrativa se alza como si fuera una buena novela, explicándote bien el contexto, explicándote bien la naturaleza del personaje, para que luego al final tú entiendas por qué hace lo que hace y lo disfrutes. Porque muy bien entendí eso en Once Upon a Time in Hollywood. Ahí mencionando un poco más nuestro primer capítulo, donde Leonardo DiCaprio incinera a una criminal de la familia Manson y yo simplemente me cae la risa comiendo galletas. En esta película, bueno, Robert Pattinson comienza a degenerar, volverse un total lunático, y luego nos damos cuenta de que, oh por Dios, él es el peligro all along. Y bueno, ¿cuáles son estos pequeños puntos de inflexión, Eric, que muy bien te molestaste en detallar? Bueno, empezando por las primeras secuencias, antes de ir a detalle a estos puntos que hemos dicho. Algo que me gustó mucho de leer este guión fue que desde la primera página ya te está poniendo en cara cómo es el tono de esta historia. Te pone pantalla en negro, el sonido lejano de el foghorn, que la puta madre, se me fue en español de nuevo. Ese sonido, literalmente. Y ese es un sonido que es recurrente a lo largo de la película. Como no todos acá somos expertos en faros, me tomé un poquito la molestia de estudiar un poquito al respecto. Claramente Robert Eggers estudió más que yo. Y resulta que varios faros son acompañados de estos... ¿cómo se dicen en español? Por favor, Alonso, ayúdame. Sirenas, bocinas... Bocina, cornetas. digámosle bocina, sí. Yeah. Estas bocinas, gigantes, que ayudan a no solamente avisarle a los... su principal función es avisar a los distintos marineros yendo hacia... o navegando por los mares, que, por si acaso, hay un faro acá, no te estrelles, ¿mañas? Entonces, este sonido del huevada esta, que no olvido su nombre, bueno, es son algo trompetas. recurrente.
Es como una Son trompeta. trompetas según el léxico apropiado. Ya, digámosle trompeta entonces. Esta trompeta. Ya, lo que sea. Esta huevada suena a lo largo de la película. Sí, suena a lo largo de la película y te ayuda a mantener esa tensión de incomodidad, esa sensación de que algo raro está pasando todo este rato. Sensación de ¿no? alerta. De alerta, exactamente. Porque muy bien está relacionado al propósito de dichas bocinas. Es más o menos para alertar, para orientar. Hay un fragmento también de la película de The Shining que lo llevo conmigo siempre, que es que su original soundtrack, su banda sonora, no es, si bien partituras bien, como que decíamos, bien fleshed out, bien estructuradas, bien escritas, son un compendio de sonidos guturales y también de cacofonías que no entiendes y que te comienzan a incomodar a la par de ver a Jack Nicholson perdiendo la cabeza. En esta película puedo ver mucho de lo que de lo que esa película tenía la intención de hacer también en la película de Stanley Kubrick. Hay un track, hay una canción o una composición del sonido del soundtrack, una pista en el cual se escucha a lo lejos un corazón latiendo. Y muchos atribuyen a eso la naturaleza viviente o la naturaleza, digamos, sentient, inteligente de la casa, como si la casa tuviera un corazón palpitando. En esta película vemos estas bocinas, o escuchamos estas bocinas, y comenzamos a atribuir su propósito original, que es alertar a los marineros. Y cada vez que la escuchamos, comenzamos a ver que tal vez la alerta sea un poco también para nosotros como para el protagonista. Exacto. ¿Qué demonios estamos viendo aquí? Y hablando al toque de bandas sonoras, recomendado al 100% leer este guión con la banda sonora de la película que está en Spotify en repetición. Una experiencia muy, muy bacán. En fin. Genial. Ya siguiendo, yendo al primero de los eventos que traen algo de introspección al personaje de Robert Pattinson, quien es el protagonista de esta historia. Es en la página 11, donde tenemos la primera aparición de lo que es un cuerpo en medio del mar rodeado de troncos. Y para el cierre de esta secuencia está la primera aparición de una sirena, que es una figura que va a ser recurrente a lo largo de la película. Y todo va a ser abajo. Y así es. Así es. Sí. Antes de esto, Robert Pattinson en su habitación había encontrado esta pequeña efigie escondida dentro de su colchón. Y vamos a ir viendo a lo largo de la historia que esto será algo que le trae una locura, por así decirlo, ¿no? Y es bastante interesante saber, o bueno, recordar bastante este momento, porque más adelante en la película vamos a entender quién era este cuerpo, porque en este momento no tenemos idea de qué está pasando. Esta escena prácticamente viene de la nada. No sé si te acuerdas un poco cómo fue, Alonso, a la hora que tuviste la película. O sea, sí, o sea, va bastante de la mano con las pequeñas narraciones y también el lore, las leyendas de esta película. Porque muy bien esta película sí está basada en leyendas de marineros. Ajá. Está basada también en vivencias que los marineros han tenido en base a la fiebre marítima que le da a uno cada vez que se aísla en lugares cerca al mar. Uh-huh. Y como el simbolismo de bastantes efigies y bastantes íconos de esta subcultura marinera nos puede también atribuir bastantes sistemas de creencias. Y ante eso, ante todas estas advertencias y también todas estas alusiones a poderes que tratan de destruirte, que aparezca un cuerpo demacrado y también aparezca estos seres mitológicos, se hace las sirenas, comienzan a comenzar a formar lo que sería ya sabemos de qué demonios estamos hablando acá cuando hablamos de The Lighthouse. Estamos hablando de personas que están entregadas a una especie de aspecto paranoico devenido de su sistema de creencias. Y tenemos al viejo veterano que ya ha visto el horror y lo cree. Y tenemos al joven novel cuidador de faros que va a comenzar a experimentar esto de primera mano y se va a dar cuenta que tal vez no todo haya sido mucho una leyenda. Pero ¿lo fue? ¿No lo fue? Ese tipo de debate que muchos cinéfilos y nerds van a querer tener una vez terminada esta película. Pero bueno,
esta película comienza dándonos esta propuesta. Hay muerte, hay seres mitológicos. ¿Cómo vamos de acá en adelante? Bueno, yo creo que la locura es pan de cada día para estas personas. Sí, y el siguiente episodio que, bueno, consideramos importante dentro de esta evolución del personaje Robert Pattinson fue lo que podría considerarse de repente en una estructura tradicional el incidente incitador, como tanto nos gusta decirle, que es el momento... Inciting incident. Esa huevada. El personaje Robert Pattinson olvida su tabaco en el tope del faro. Entonces, un día de noche, que quiere fumarse su cigarro, se da cuenta de que, puta madre, no tengo mi tabaco. Se me quedó ahí arriba, tengo que ir entonces. Entonces, lo seguimos hasta que sube las escaleras donde está su tabaco justo abajo de la habitación de la luz del faro. Y aquí es donde nuevamente la película se va en surrealista y se va a lo que a mí me gusta decir en Lovecraft. Porque esta escena, si no grita Lovecraft, no sé qué grita. No, escúchame, es totalmente derivado de eso. O sea, sí. Es el tema de que Lovecraft le tenía tanto respeto y tanto miedo al mar, y también obviamente estamos aludiendo a su personaje más icónico de todos los tiempos llamado Cthulhu. Sí. Este tentáculo que aparece de la fucking nada es lo que va a comenzar a poner en urgencia a nuestro personaje, porque ya no es lo que podría considerarse una pesadilla que pasó en la mente del protagonista. No, este protagonista ha estado totalmente lúcido y ahora está viendo una persona con la cual comparte espacio, teniendo esta especie de metamorfosis, lo cual, de nuevo, no puedo garantizarles que esto fue lo que realmente pasó. Yo quiero que sea lo que realmente pasó, pero al fin y al cabo, es ahí cuando ya comenzamos a relacionar que esto ya no es, digamos, una coincidencia. Esto ya se está convirtiendo en un patrón. Esta persona está perdiendo los cabales, pero así es muy en su mente, muy en su naturaleza como personaje, va a buscar la manera de estar a salvo. Y eso es lo que va a comenzar a gatillar las pequeñas acciones que van a juntar esta película. Estas acciones: descubrir este misterio, descubrir qué hay en el tope del faro, descubrir quién es Willem Dafoe, descubrir qué pasó con esta persona a la cual vio asesinada. Así es. Y bueno, también es importante recordar, o si no lo hemos dicho todavía, decirles, de que el personaje de Robert Pattinson tampoco es que sea un santo. El huevón ha hecho crímenes en el pasado que vamos a ir descubriendo de a pocos ya en la segunda parte de la película. Pero bueno, después de que vemos a nuestro querido amigo Robert Pattinson observar a un tentáculo bien mocoso, podría decirse, ¿no? En el tope del faro. La siguiente escena bien importante. Seminoso. Sí, gracias. La siguiente escena bastante importante es la matanza de la gaviota. Oh, por Dios. Se ha ganado... Alguien ponga Linkin Park mientras sabemos de esto. Por favor. Que la película se ganó bastante odio por esta escena, porque al parecer algunas personas creyeron de que efectivamente mataron una gaviota de verdad en el set, lo cual es una gran mentira. Sí. Cabe resaltar, la gaviota que el personaje de Robert Pattinson mata en ese momento es una gaviota que ha venido apareciendo desde antes. Es una gaviota que ya lo viene molestando a Robert Pattinson desde antes. ¿Pero qué significa la gaviota? A eso iba justo en este momento. Muchas gracias por preguntar, mi querido Aloncito. El personaje de Willem Dafoe, en una escena donde los dos personajes están comiendo, creo que estaban comiendo, ¿no? En fin, eso no importa. Lo que importa es que el personaje de Willem Dafoe le dice a Robert Pattinson, con toda su sabiduría de hombre del mar, le dice que no deberías de matar a un ave del mar. ¿Por qué? Porque estos aves de mar, dígase gaviotas, en estas aves de mar residen los espíritus de antiguos marineros. Y esto es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque esta gaviota la vemos bastantes veces molestar a este huevón. Y esta gaviota no tiene un ojo. Y adivina quién más no tiene un ojo en esta narrativa, Alonso. No sabes, ¿no? El pirata Morgan.
¿Quién es el pirata Morgan? No, tú no has visto Scooby-Doo y la isla de los zombies. Olvídate. No, Inútil, el que tampoco tiene un ojo era el antiguo ayudante de Willem Dafoe. Así es. Simbolismos. En fin, esta escena que es cuando Robert Pattinson mata a la gaviota es lo que ya se podría considerar el primer quiebre importante, el segundo quiebre más importante de la historia. ¿Por qué? Porque a partir de este momento es cuando las cosas ya se ponen un poquito más raras. ¿La leyenda era verdad? Y resulta que sí, porque después de matar a la gaviota es que viene la tempestad, viene la tormenta y ambos personajes quedan atrapados en esta isla enana con su faro por Dios sabe cuánto tiempo, porque ni uno de ellos está seguro de cuánto tiempo ha pasado. Oh, por Dios. Bueno, sí, se alude a distintos lapsos de tiempo y también ahí comienzas a ver que no solamente Robert Pattinson es esta persona que está perdiendo los cabales, sino también hay aspectos humanos de parte de Willem Dafoe, no simplemente un monstruo que trata a su compañero como un perro. Es una persona que ha tenido que lidiar con todo este tema que se llama el aislamiento y el trabajo forzado, o tal vez no forzado, ¿no? Pero sí, o sea, bastante complicado y bastante demandante, que es cuidar la manutención y también el estado de este faro, este viejo, antiguo y mohoso faro. Y bueno, claro, ¿no? Vemos que esta persona no es el monstruo que queríamos, tiene este aspecto humano, también le está afectando esta distancia, también le está afectando todo este tiempo. Ya no sabe dónde está. Así entonces, es. Pero bueno, y antes el horror no te da símbolos. No. O sea, te da los símbolos que él habló, no la gaviota tuerta, pero sí. No te da estos arquetipos, perdón. No te da estos arquetipos, los cuales tú puedes ver tipo, entonces ahora Willem Dafoe es nuestro malo y Robert Pattinson es el bueno. No, eso es pensamiento pueril, esto es pensamiento infantil. Acá estamos hablando de lo peor de la humanidad y de la realidad puesto frente a tus ojos y cómo lidian los personajes al respecto. Obviamente el horror creo que está hecho bajo el propósito de que te voy a mostrar lo peor de la humanidad para que tú en el futuro como especie lo puedas evitar. Ajá. Y también sale de la fascinación de lo frágiles que podemos ser los seres humanos. Frágiles tanto psicológica como corporal y también físicamente, debido a que cuando estás tanto tiempo con este anciano encerrado en este faro, te viene mucho esta urgencia sexual que quieres satisfacer con cualquier otra cosa. Y este es un aspecto de la película que tal vez pueda sacar a muchos de tono, ¿no? Sí, y de hecho es uno de los eventos que podría decirse, dice mucho del personaje de Robert Pattinson, ¿no? Pero antes de esto tenemos tres cosas que a mí me parecen también bastante importantes en la narrativa, que es una segunda aparición de la sirena, que es después de un episodio de borrachera entre ambos personajes. Y está perfectamente ligado a lo que acabamos de comentar. Así es, por completo. Por completo, Sí. porque después de que hayan matado a la gaviota y viene la tormenta, el supuesto barco que los iba a recoger después de sus 4 semanas no aparece. Entonces, ¿a qué recurren ambos cuidadores del faro? A emborracharse y a chupar como no hay mañana. Al día siguiente, nuestro querido amigo Robert Pattinson, haciendo sus labores, encuentra un cuerpo ahí aislado en las orillas de la isla y no es nada más, exacto, en el arrecife, y no es nada más que esta sirena que había aparecido al inicio de la película y lo que es la representación del deseo sexual de este personaje. Es la chucha más grande que he visto en la historia del cine. Sí, es literalmente, tiene una onda gravitacional que hace que tus ojos se pierdan en ese agujero negro. Es tremendo. La gente que está muy encariñada con la sirenita, cautela a través de esta visión del ducto vaginal de este ser. Gracias, Cuidado. Alonso, por esa gráfica descripción de la sirena. Después de este momento tenemos... Así es. Después de este momento hay una linda secuencia donde ambos personajes están en un discurso bastante trifulcoso, podría decirse, donde llegan al famosísimo ahora soliloquio de Willem Dafoe, donde se pasa... Casi toda una página. Es literalmente una página entera de diálogo, donde el huevón está mandando a la mierda a... Eso es muy arriesgado. A Robert Pattinson. Es bastante arriesgado, pero me encanta porque el soliloquio podría estar por las huevas,
Pero en este momento, este soliloquio funciona. ¿Por qué? Porque uno te demuestra el espíritu de grandeza que puede tener el personaje de Willem Dafoe. Y dos, una vez que te pones a leerlo, te das cuenta de que en verdad está lleno de el llamado foreshadowing, adelantándote cosas que pueden pasar en la trama más adelante. Para darte algunos ejemplos. Por ejemplo, habla de... Acá tengo el texto en pantalla. Hasta que los espíritus de marineros muertos vengan a picotearte y a alimentarse de ti. Eso te está contando el final, para empezar. ¿Por qué? Porque ya tenemos establecido a partir del diálogo de Dafoe de que él cree en que las gaviotas son los espíritus de marineros muertos. Y al final de la película, spoilers y adelantándonos una buena cantidad de tiempo, el personaje de Robert Pattinson termina muerto y siendo picoteado y termina siendo comida para gaviotas. Sí, las gaviotas comienzan a tornarse a su lado carroñero y es totalmente fascinante todo el tema de la leyenda y el tema del lore, el tema de la retrospectiva de bastantes marineros en base a sus símbolos y también a sus historias de antaño. Así es. Yo creo que eso también, si bien no hay trama para anclarte en la película y seguirla cabo a cabo, al igual que The Witch, hay bastantes temas legendarios, hay bastantes temas de historias y de leyendas urbanas que te mantienen enganchado a la película. ¿Quieres saber más de eso? Uh-huh. Sí, por completo. Sí, y alimenta bastante tu imaginario. Esta película, como bastantes otras de horror que aludimos hace poco, cuenta con un imaginario y también con un alimento a la imaginación que no puede hacerme a mí más que otra cosa que bien como storyteller, como guionista, y me combina a obligar a las otras personas a verlo porque están negándole o están dándole la espalda a esta nueva visión del mundo, esta nueva visión de la psicología humana, que yo creo que esta película aporta bastante bien. Bueno, volviendo a la secuencia final, yo creo que esto que hablé, que dice que aporta bastante bien al imaginario humano, bueno, hay muy pocas cosas que pasan después en esta película que tal vez alguien se pudo haber imaginado. Sí, y la siguiente es justamente una de esas, que ya Alonso aludió un poco hablando del tema de la sexualidad reprimida de estos personajes, ¿no? Dos hombres metidos en un faro por Dios sabe cuánto tiempo. Suelen tener distintos deseos sexuales, ¿no? Solo digamos que Freud se estaría pajeando mucho con esta película. Y hablando de eso, acá vemos que Robert Pattinson literalmente se masturba viendo fijamente la esfinge esta de la sirena, ¿no? Y esto viene... No, la huevada esta, la estatuita de mierda. Es el muñequito de taxista de que todo... Es estupidez, de claro, sirena. Sí. Exacto, esa huevada. Pero lo que es interesante de esta secuencia, obviamente no es solamente ver a Robert Pattinson sin polo, lo cual es siempre bonito, no voy a mentir, pero es el hecho de que esta secuencia viene... Be proud. Sí, gracias. Esta secuencia también incluye cortes a quién era ese cuerpo que vemos al inicio entre los troncos. Y después vamos a saber de que este cuerpo es el pata que el personaje de Robert Pattinson mató en un momento antes de irse a trabajar al faro y luego asumió su identidad. Pequeño detalle ahí, que la película no es obvia en ese sentido para nada, me parece. Yo siento que es algo bastante ambiguo. No, que pues... obviamente en varias vistas lo vas a ver, porque incluso el mismo personaje Robert Pattinson, hay un diálogo que tiene ahí con Willem Dafoe, que dice, sí, lo pude salvar, pero caía en los troncos y no lo hice, algo por el estilo. Y eso ya te da las conexiones necesarias para saber, chucha, este personaje que vimos al inicio muerto entre los troncos es en verdad esta persona que vemos Clásico ejemplo de lo que es un slow burn. O sea, para que una película no parezca predecible o para que una película no parezca que quiere darte el twist, esta cuestión es volver
al inicio, cuando te presentan nueva información y darte cuenta que te la dieron poco a poco, de granito a granito. Así es. Y luego cuando ya tienes el whole picture, cuando ya tienes el cuadro totalmente pintado, ahí es cuando lo verdaderamente interesante empieza. Una vez sabiendo eso, cómo van a reaccionar los personajes. Sí. Y un poco ya apurándonos, que veo que el tiempo se nos acaba. La puta madre, cómo nos encanta hablar tantas huevadas también. El horror tiene mucho que aportar. Sí. La siguiente secuencia es una que ya ni yo entiendo, en verdad. Que es que el personaje de Robert Pattinson se ve a sí mismo. Es una hueá bien rara, ¿ya? Porque Robert Pattinson se ve a sí mismo en el piso, pero luego voltea y está Willem Dafoe encima de él, en bolas, abre los ojos y es como si fuera el faro mirándolo. Hay una simbología ahí que no tengo ahorita las neuronas suficientes para hablar al respecto, pero es algo interesante. Se vuelve un centinela de los X-Men. Es más o menos como cuando... Sí, como cuando estás viendo, obviamente, volviendo al tema de The Shining, ¿no? Esa escena con el hombre disfrazado de oso, de lobo, como quieras llamarlo, estamos... Se agarra totalmente desprevenido y está totalmente fuera de cuadro, que uno no puede simplemente o reírse o sentir pánico o estar helado. Es como que, ¿qué carajo acabo de ver? Sí. ¿Por qué? Es una voz muy rara que te agarra totalmente fuera, como te has dicho, fuera de cuadro. Pero es alucinante y es tan surrealista que funciona, brother. O sea, y porque toda esta película se ha dedicado a mostrarte cuadros surrealistas todo este tiempo, ¿no? No está fuera del tono para nada. Entonces te vas a divertir con esta película. Te vas a divertir. No hay manera que no. Te vas a divertir muchísimo. Otra secuencia que luego ya viene después de esto, que es cuando el personaje de Pattinson ya está literalmente en su quiebre mental, es cuando tienen la pelea dentro de la casa, del faro. Y entre las golpizas que le está dando Robert Pattinson a Willem Dafoe empieza a cambiar. Y acá vemos que la psique de Robert Pattinson claramente no está bien, porque Willem Dafoe no solamente pasa de ser el hombre viejo que es a ser la sirena hermosa que Robert Pattinson ha estado fantaseando todo este rato, pero de cierta forma se convierte de nuevo en el hombre que Robert Pattinson había matado en un pasado. Pero no solo eso, luego se convierte en una especie de Neptuno, que es algo que me pareció locazo. Y luego salieron los tentáculos nuevos y dije, mierda, esta va en Lovecraft. Y solamente estaba... Yo me estaba derritiendo en mi asiento, weón. Estaba, puta... Fue muy, muy alucinante. En serio, como que tu frenesí tenía que ser acompañado con un tema épico. Con una banda sonora. Pero sí, bueno, muchas gracias. Sí. Mira, toda esta secuencia de metamorfosis y también es prácticamente para lo que la palabra clímax se creó. Sí. Estamos hablando con toda la simbología que nos ha presentado a lo largo de la película puesta en una escena en la cual el personaje ha mostrado su verdadera naturaleza. Es un perro salvaje. Así es. Es un perro salvaje que luego al final, por su curiosidad y su deseo de seguir viviendo y también de alcanzar cierto poder, porque luego él se vuelve el amo y el Willem Dafoe se vuelve el perro. Así es. Acá es justamente el cambio de roles que se ha venido aludiendo a lo largo de la película. Porque a lo largo de la película, un juego bastante interesante de Robert Eggers no fue solamente esta jerarquía que se había establecido entre ambos, pero también el hecho de que, curiosamente, el personaje de Robert Pattinson tenía el mismo nombre que el personaje de Willem Dafoe. Los dos se llamaban Thomas. Entonces, desde un momento en la película te van aludiendo a que probablemente este huevón, de repente, el personaje de Pattinson está más ligado a Dafoe de lo que cree, ¿no? Y bueno, al final tenemos este cambio de roles que culmina en Robert Pattinson, o sea, reventándole la cabeza con un hachazo a Willem Dafoe. Y llegamos al cenit del clímax de la película, que es el personaje de Robert Pattinson llegando a lo que él quería saber, viendo al faro, descubriendo qué es lo que hay ahí. Y algo que me encanta de esta escena es que Robert Eggers utiliza el terror Lovecraftiano de la mejor forma posible. ¿Y cómo lo hace? Simplemente no nos muestra qué es lo que está viendo Robert Pattinson. Así es. Es ejemplar esta huevada. Porque si lo viéramos,
le quitaríamos totalmente el cariz de lo prohibido. Por el hecho de, mira, tenemos ejemplos que aludimos bastante, que es el briefcase, el esto de The Pulp Fiction. Sí, Pulp Fiction y el maletín de Pulp Fiction. Sí, mira, el hecho de que no... Ya, pero eso es totalmente aparte. Es una especie de cuestión cómica y también de misterio en cuestiones policiales. Pero en concepto, en este lado... En concepto funciona igual. No, claro, pero mira, en el horror, acá esta película lo que nos da es este reflejo de nosotros mismos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante esta situación? ¿Qué hubiéramos pensado si es que estamos ante la posibilidad de morir? ¿Qué carajo estamos haciendo ahora que hay un virus y estamos tratando de saquear todos los supermercados y entrar en la paranoia? El hecho de que tal vez nosotros estamos ante una posibilidad de peligro y lo único que nos importa son nosotros mismos. O tal vez es nuestro deseo de fascinación, nuestro deseo de encontrar algo que va más allá de nuestro entendimiento, el deseo de poder, el deseo de descubrir, pero que al final nuestro deseo, nosotros mismos, fuimos lo que garantizó nuestra propia destrucción. Y yo creo que esta película es, al igual que las obras de Lovecraft, al igual que también las obras de Edgar Allan Poe, es lo que nos hace ver la parte oscura de nosotros mismos y que saber que esa parte oscura existe. Y mientras eres consciente de que esta parte oscura existe, puedes hacer lo que puedas para tratar de evitarla. Pero bueno, el horror no es para que la gente termine con una buena moraleja y se vaya feliz a su casa. No, el horror es darte de lleno que esta puede ser la realidad de la psique humana. Y por el amor de Dios, no quería ver lo que estaba al otro lado de... Si estamos hablando de esta persona riéndose al nivel de que el audio se ve distorsionado, estamos hablando de una cosa que a mí me causa personalmente un horror absoluto. Y que sí garantizó la autodestrucción, ya sea viéndose en la parte final donde Robert Pattinson es devorado por gaviotas, es ese cariz, es esa atmósfera, la cual esta película para mí hace que se alce como una de las mejores películas de horror de este maldito siglo. Porque da en la diana y da en el hincapié de lo que se ha hecho el horror. Este horror se ha hecho para que los seres humanos tengan miedo de sí mismos. Yo no creo que pueda agregar mucho a lo que acabas de decir. Yo siento que exactamente has dicho, o le has dado en la diana, como tú acabas de decir, en lo que concierne a qué quiere hacer o qué debería de hacer el horror, ¿no? Lo que sí solamente quisiera hacer un poquito de hincapié nomás es... Me ofendería si no lo hiciera. Gracias. Lo que sí quisiera hacer solamente un poquito de hincapié nomás es en la forma como estaba guionizada esta escena. Porque no es solamente un pequeño párrafo de texto donde Robert Eggers nos pone... en los guiones están como young y old, joven y anciano. Sí, es raro. Nombres. En el guión no está solamente como joven llega al cenit del faro, abre la luz y cae. Porque eso es literalmente lo que pasa. No, está en una prosa bastante interesante. Nos pone paso a paso cómo es este proceso del personaje de joven llega al cenit. Ahí está, el Fresnel, masivo, la joya de indescribible belleza. Se acerca a ella, así como si fuera magia. El lente deja de rotar y se detiene. Se queda lentamente, la puerta del lente se abre. La luz se pone más brillante. Pausa. Él la acaricia. Otra pausa. Una lágrima cae de su ojo. Sonríe. Lentamente acerca su mano. Se empieza a alzar la luz. Su mano quema, pero igual mantiene acercándola. Joven empieza a temblar de la locura. Su cara se distorsiona. La luz se pone más brillante. O sea, es tan, pero tan bonita la forma como está escrita, brother. Es una cosa muy bacán. Y no solamente eso, en pantalla se traduce de una manera hermosa, diría yo. Punto por punto, sí. Sí, punto por punto, tal cual. Y bueno, está de más decirlo que, bueno, ya lo hemos dicho, creo, ¿no? La película hace bien en no mostrarnos qué hay adentro de esta luz. A mí me parece que dejar esa ambigüedad, esta cuestión de que qué es lo que este huevón ha estado viendo que lo ha vuelto, que lo ha llevado a ese quiebre mental. Porque vemos que Robert Pattinson está loco en ese momento. El huevón grita, quema,
y luego muere después de ver lo que hay en esa luz. Uf, mira, no hay manera de ponerlo de mejor manera. El pata simplemente está totalmente desquiciado. Ya había llegado hasta la esquina más oscura de su psique. Bueno, todo eso me recuerda también, y ya para agregar más a nuestras referencias que vamos dando casualmente, hay un show que se llama Tales from the Crypt y hay un episodio que se llama Carry on Death. Y esto ya es para el momento final, ¿no? Cuando él ya está siendo picoteado por los espíritus de antiguos marineros. Dígase gaviotas. Claro. En ese momento también Carry on Death nos muestra este paralelismo con esta película, en el que esta persona que trata de huir de la ley y trata de alzarse como uno de los criminales más renombrados y más grandes y famosos de la historia, tiene este pequeño duelo casi cómico con este buitre, un poco como lo que vemos en esta película con Robert Pattinson y las gaviotas. Y es el deseo de superar este miedo, el deseo de sobrevivir, el deseo de superar a la autoridad y alzarse como una persona excelsa, lo que hace que su deseo por obtener ese poder lo haga caer en la locura y caer en los extremos de hacer todo lo que fuera necesario. Y luego termina al final que su propio camino a la gloria fue lo que lo derribó. Y al final nosotros no somos más que pequeños puntos en un espacio infinito. Y cualquier cosa que queramos hacer y desafiar a estas efigies astrales. Bueno, sabemos cómo vamos a terminar. Vamos a ser devorados como si fuéramos carroña. Y eso... Interesante paralelismo con el mito de Prometeo, el mito griego, ¿no? En ambos casos. Porque en ambos casos tenemos a un personaje buscando algo superior a ellos. En el caso de que tú has dicho de Carry on Death, si lo puedes repetir, por favor, porque no me acuerdo. En el que el tipo trata de buscar el camino a la gloria siendo el criminal más grande del mundo, matando a un policía, y al final lo que lo destruye es su propia misión, y el que termina siendo su perdición era esta ave carroñera. Así es. Y en el caso de The Lighthouse tenemos a Robert Pattinson, que buscaba encontrar esta verdad escondida dentro del faro, y resulta que tratar de robar este fuego le dio solamente su perdición, que termina siendo devorado por aquellas gaviotas que una vez molestó. Y curiosamente, adivina quién hace un regreso en esta última escena, Alonso. La tuerta. Así es, la gaviota tuerta regresa, lo cual nos da otra pregunta. ¿Realmente pasó todo esto? Es una clásica pregunta que se hace, ¿no? Con este tipo de películas, creo yo. Siempre tenemos esa pequeña incógnita cada vez que vemos una película de corte psicológico. Sí. Pero bueno, no es algo en lo cual me guste divagar, no es algo en lo cual me gusta analizar, porque como ya dije, esta película mostró también acciones que pueden ser también bastante derivadas de la realidad. Así es. Y bueno, ¿qué podemos aprender de Robert Eggers, hijos míos? Tienen que estudiar. Esta persona ha leído... Sí. Tomos y tomos de literatura, de extractos, de transcripciones, de entrevistas, huevo de cosas. Esta película también se rumorea que es también tipo la continuación que el director quiso hacer de la obra no finalizada de Edgar Allan Poe, también llamada El Faro. Ah, ¿en serio? Alucina. Yo nunca, también, no sabía eso. No sabía eso. Sí, o sea, es un rumor. No se sabe si es en serio eso, pero la verdad es que si uno comienza a leer los fragmentos no terminados del Faro de Edgar Allan Poe, te das cuenta que era una persona que estaba sola en un faro y que también poco a poco iba a encontrar un descenso hacia la locura, como normalmente pasa en obras de este escritor. Porque yo había visto por las distintas entrevistas que le hicieron a él que, bueno, esta idea nace a partir de su hermano que estaba pensando en esta historia de fantasmas. Co-escritor del guión. Claro, el co-escritor del guión, el co-guionista. Muchas gracias por darnos no lié la palabra. El co-guionista del guión, que estaba en un inicio pensando en hacer esta historia de fantasmas dentro de un faro. Y Robert Eggers decía ayudarlo después de hacer The Witch. Y en su investigación sobre faros y toda la huevada esta,
descubren de esta historia de dos cuidadores de un faro en Gales, que ambos se llamaban Thomas, uno era mayor y uno era menor. Y bueno. El resto es la película. El resto es la película. Entonces, gran moraleja. ¿Quieres contar historia de fantasmas? Más te vale que tengan un enclave en la vida real y más te vale que tenga un aspecto de la naturaleza humana. Y tengas a Robert Pattinson y a Willem Dafoe como actores principales. Y por favor, no vuelvan a mostrarme una sirena con una chucha descomunal. Hay cosas del horror que puedo aguantar, pero eso llegó muy lejos. Bueno, Robert Eggers. Robert Eggers. ¿Qué podemos esperar de él en el futuro? Bueno, ya está, creo que casi confirmado, ¿no? De que está haciendo la supuesta llamada The Northman, una película sobre vikingos en el siglo X. Este huevón cada vez va más para atrás, creo, ¿no? En términos de tiempos y de historia. Bueno, esta vez comenzó con The Witch, que era 17. Luego se pasó acá al Faro, que era 19. Y ahora se va hasta el 10. Que yo creo que va bastante con su estilo. Yo creo que si bien el siglo XIX y también en el contexto del Faro involucra bastante producción y también, obviamente, la época puritana en la cual hay una familia siendo atosigados por brujas requiere también de una producción descomunal. Imagínate lo que significaría ser en el medioevo y también en épocas de los vikingos. Esta película, la verdad, juzgando con los trabajos que ya ha hecho, no hace más que sentirme como si fuera uno de esos huevones que espera el estreno de la nueva de Star Wars o la nueva de Marvel. Yo con esto sí soy un nerd declarado y estoy perdidamente enamorado. Yo también podría admitir lo mismo. Estoy bastante ansioso por ver qué es lo que va a hacer Robert Eggers ahora. Si, bueno, ya no son rumores, ahora que está confirmado que está trabajando en esta historia de la mano con un artista islandés, si no me equivoco, ¿no? Sjón Sigurdsson. Sí, Sjón, si quieren decirlo en forma abreviada, es un poeta, novelista y liricista de Islandia, el cual les está ayudando también a formar esta nueva historia. Que está trabajando como co-guionista con Eggers. Exacto, y yo creo que más allá de decir, se me ocurrió esta idea y no sé qué, si eres así de transparente y te das cuenta de que el arte y el cine requiere de una investigación exhaustiva, tú tienes que quedarte con esa idea en la cabeza. Una historia no es como que tuvieras el objetivo de tener, ya soy un director y voy a tener 7 películas. No, sí. Huevón. Concéntrate primero en que esta película salga de puta madre. Trata cada obra tuya como si fuera tu magnum opus, por el amor de Dios. Porque este señor está haciendo todo lo posible para que sus obras sean lo más fehacientes al tema y que sean lo mejor pulidas que pueden ser. Y yo me quito el sombrero ante Robert Eggers. Gran persona. Sí, lamentablemente Frank Pérez Garland no sintió lo mismo a la hora de hacer la cara del diablo. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Alguna gente se toma cosas más en serio que otros, ¿no? Ay, Vanessa Saba. Bueno, que nos depara el futuro. Una vez hablado de aspectos sórdidos, funestos, hórridos y también estando muy ligados al frenesí psicológico. ¿Qué nos trae la próxima semana, Oni-chan? Estamos hablando de la película más ovacionada de uno de mis directores favoritos, que no tiene que ver nada con guión, pero aún así lo amo por su imaginación. Estamos hablando de Miyazaki-san. Estamos hablando de Hayao Miyazaki y su obra más celebrada y hasta ganadora del Oscar, llamada Sento Chihiro no Kamikakushi, conocida en Occidente como El viaje de Chihiro o Spirited Away. Y acá Alonso claramente va a soltar todo su lado otaku, así que oyentes, beware. Estoy cantando el Grinch y no va porque estoy hablando de anime. Hasta la próxima, voy a estar feliz. Mi fanatismo no conoce los límites del cielo. Chao. Bye.